¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Jueves, pues de asueto para muchas personas, pero aquí trabajando para ustedes. Así que comencemos con los titulares de esta emisión. En América Latina, el gobierno de Argentina implementará una fórmula de cálculo de inflación que resta importancia al rubro alimenticio, subestimando el costo de la vida en hogares vulnerables. En contexto, observaremos cómo los trabajadores de Grecia luchan por mejoras salariales. Y en 360, luego del último anuncio de la Casa Blanca sobre nuevos gravámenes contra China, el gigante asiático decide ignorar los juegos de números arancelarios. De esto y más hablamos el día de hoy. Vamos a la información. En Argentina, el gobierno de Javier Milei implementará una fórmula de cálculo de inflación que resta importancia al rubro alimenticio, subestimando el costo de la vida en hogares vulnerables y distorsionando ajustes salariales para contratos laborales y pensiones. El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, informó que el gobierno argentino prepara un nuevo sistema para calcular el índice de precios al consumidor, restando valor al rubro de alimentos, subestimando además la necesidad de subsidios o programas de asistencia alimentaria y repercutiendo en los ajustes al salario para contratos laborales y pensiones. Medios locales informaron que la nueva medición resaltará servicios en decremento de los bienes y el rubro alimenticio perderá preeminencia frente a vivienda, tarifas y transporte. El nuevo sistema de medición inflacionaria busca ocultar el aumento del costo de vida del pueblo argentino durante la administración de Javier Milei. Le cuento ahora que en Bolivia el gobierno nacional anunció que garantiza la provisión de alimentos pese a las inundaciones provocadas por la época de lluvias y al boicot que se le impone desde la Asamblea Legislativa con la no aprobación de créditos internacionales que podrían aliviar la escasez de dólares. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. Desde el gobierno continúa la suma de cifras sobre los daños provocados por la época de lluvias y que en buena parte afectan a los cultivos de alimentos. 4.005 comunidades, 212.226 productores afectados, son 133.898 hectáreas afectadas y 678.985 cabezas de ganado que han sido afectadas. Estamos hablando de un 3.5% a la producción total que tenemos en nuestro país. Y se anunció que los fenómenos naturales esta vez no afectarán de manera significativa tanto a la siembra como a la producción de alimentos en el país. Y queremos informar al pueblo boliviano que la seguridad alimentaria está garantizada. No vamos a tener escasez de alimentos como algunos malos políticos y otros candidatos lo andan manifestando. Nosotros estamos garantizando la producción, estamos ya en 47% de lo que es la cosecha en este momento. Incluso se anunció la posibilidad de restablecer la exportación de alimentos que fuera suspendida hace más de 4 meses para evitar el aumento interno de precios y la salida de contrabando hacia países vecinos de la producción nacional. Obviamente está la posibilidad de que podamos aperturar la exportación. Nosotros no tenemos ningún problema en que si hay suficiente producción, vamos a aperturar la exportación. Los datos coincidimos en que vamos a tener buena producción de soya, por lo tanto es una buena noticia. Pero al mismo tiempo se advirtió que la situación económica interna, prácticamente en crisis, podría ser aliviada si la oposición política que controla la Asamblea Legislativa no boicoteara la administración económica, por ejemplo, con el congelamiento de créditos internacionales. El diésel hoy importamos el 90% del consumo interno, importamos diésel. Solo podemos producir 10%. Ahí tienen el problema. ¿Cómo no va a haber desabastecimiento si no hay dólares para comprar? Dólares que están congelados en la Asamblea.
como lo mencionaba nuestra hermana alcaldesa que conoce, y todos los alcaldes conocen que hay un problema serio en la Asamblea de no aprobar los créditos y por lo tanto no entran dólares. La oposición política que controla el legislativo mantiene congelados más de $1.000 millones en créditos internacionales que podrían aliviar la escasez de esa divisa. Rechaza aprobarlos por el cálculo político de que si le va mal al gobierno del presidente Luis Arce, sus candidatos podrán sacar más ventaja política durante su campaña electoral y en las elecciones nacionales de agosto próximo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Vámonos de ahí a Uruguay, y es que aumentó la demanda laboral un 30%. Esto representa una reactivación sostenida del mercado de trabajo, superando incluso al año pasado. Esto fue indicado por en el último informe de la consultora Advice. El mes de marzo se han registrado más de 7.400 llamadas laborales, siendo un incremento del 40% sobre los meses anteriores. Además, el sector de la tecnología o de las tecnologías de la información se convirtió, tras 2 años de contracción, en la de mayor demanda de empleos en la actualidad, por ser una de las áreas más dinámicas y relevantes en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, Advice enfatizó que la modernización de los aumentos del salario real están incidiendo en una reactivación de la demanda por ocupar puestos de trabajo, manteniendo a su vez una perspectiva prudente para el año en curso debido a la considerable incertidumbre global, especialmente por las posibles consecuencias de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Viajemos a Colombia, en donde hay alerta por casos de contagios y muertes a causa de la fiebre amarilla. El presidente asegura que decreta la emergencia económica y sanitaria. Para poder conocer detalles, vamos a establecer contacto con Hernán Tobar, quien nos cuenta los detalles en la siguiente historia. Estos puntos de vacunación se encuentran en el terminal de transporte de Bogotá, capital colombiana, ante la alarma que hay por el incremento de casos de fiebre amarilla que se están presentando en Colombia y sus zonas de altas temperaturas y humedad. Los viajeros a estas regiones acuden como medida de protección y ante el miedo de contraerla por la picadura del mosquito que lo transmite. Yo tengo pánico porque si me llega a dar fiebre amarilla yo sé que es mortal. Sé que hay una epidemia de más del 50% que los pacientes han muerto. Entonces la verdad voy de viaje, voy para Valledupar y sí me voy a mandar a vacunar. Una situación de emergencia que el presidente advirtió a través de las redes sociales. Sostuvo que la desventaja se presenta por la crisis climática, letal en zonas densamente pobladas como las ciudades. Añadió que tiene una mortalidad del 50% y que de 74 casos humanos descubiertos han muerto 32 personas, la mayoría en el departamento del Tolima. En otro trino, sostuvo que en la capital colombiana se pueden presentar varios casos por el viaje de bogotanos a zonas de riesgo durante los días de Semana Santa, situación que se debe contrarrestar a través de la prevención, no solo en la capital, sino en todo el país. Es un virus que es transmitido por mosquitos selváticos del género Haemococcus o Sabetes, y es un ciclo que está allí en las selvas, en los bosques, que se da entre mono, mosquito y mono. Ocasionalmente, cuando las personas entran a esos bosques o a estas zonas de parques, por ejemplo, donde se da naturalmente esa zoonosis, puede también adquirir esta enfermedad. Los mosquitos lo pueden picar y se pueden contagiar también de fiebre amarilla. Ante este panorama, el primer mandatario colombiano anunció que en las próximas horas decretará la emergencia económica y luego sanitaria, ante la probabilidad del aumento de casos por contagio y la posibilidad que se desate en ciudades densamente pobladas. Ya en el departamento de Cundinamarca se declaró el estado de alerta por el brote de fiebre amarilla. La emergencia económica lo que busca es conseguir los recursos para lidiar con esa situación, dada la crisis fiscal que tiene el Estado y que el mismo presidente ha reconocido y ha dado sus explicaciones de por qué estamos en la situación que estamos. Pues con este decreto se permitiría la consecución de recursos extraordinarios de manera rápida y eficiente, que es lo que se necesita en este momento para lidiar con esta crisis. Poder dotar a los hospitales, a las clínicas, de los medicamentos y equipamientos necesarios para evitar que más adelante estemos lamentando una crisis mayor.
El virus está teniendo una incidencia en departamentos donde no se había tenido antecedentes de fiebre amarilla, lo que sugiere un indicador de posible llegada en zonas no endémicas, motivo por el cual la vacuna se hace indispensable para contrarrestar el contagio en zonas de alta temperatura. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. De Colombia nos vamos a Venezuela, ya que la vicepresidenta de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, se reunió recientemente con el embajador de la República Popular de China, Lan Hu, para revisar y actualizar la agenda bilateral entre ambas naciones. El encuentro se llevó a cabo en el contexto de la sólida asociación estratégica establecida por los líderes Xi Jinping y Nicolás Maduro. Se discutieron diversos mecanismos de cooperación que buscan profundizar los lazos en áreas clave para el desarrollo mutuo. La vicemandataria venezolana ha destacado la importancia de fortalecer los vínculos en medio de desafíos globales. Es relevante puntualizar que esta alianza busca transformar el aparato productivo venezolano y fomentar nuevas dinámicas de cooperación en beneficio de la región, con enfoque particular en áreas tecnológicas y científicas. Le damos seguimiento a la situación en Puerto Rico y es que el sistema energético de la isla se mantiene desconectado en gran parte del país tras sufrir una caída general que ha dejado a obscuras prácticamente a toda la isla. Según informó la empresa Luma Energy, un total de 28 centros médicos y 6 aeropuertos de Puerto Rico ya cuentan este jueves con servicio eléctrico. Según el boletín más reciente publicado por la empresa a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, el 50,6% de sus abonados ya cuentan con el servicio eléctrico. También informó que investigan la causa del apagón, incluyendo el rol y efecto que pudo haber tenido la ya reconocida fragilidad del sistema eléctrico en la isla. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa. Al regreso, en contexto, estaremos hablando de Grecia, ya que miles de trabajadores y trabajadoras continúan su lucha por obtener mejoras salariales. Ya regresamos con los detalles. Desde finales de 2024, Grecia ha sido escenario de un auge huelguístico que refleja el hartazgo de la clase trabajadora tras años de políticas de austeridad, estancamiento salarial y también deterioro de los derechos laborales. En el contexto actual, el país disfruta de un crecimiento económico del 2,3%, el cual supera el de otras economías de la zona euro. Sin embargo, los sindicatos aseguran que muchos ciudadanos todavía luchan por llegar al final de mes en medio del aumento de los costos de los alimentos, la energía y la vivienda. Tampoco ven lo suficiente en el hecho de que el gobierno conservador aumentará el salario mínimo mensual en 35%, o mejor dicho, que lo aumentara, ya lo aumentó el 35% y llegó a los 880 euros. Según datos de la Eurostat, el salario mínimo griego se situaba en enero de 2025 entre los más bajos de la Unión Europea en términos de poder adquisitivo. En la misma línea, datos del Ministerio de Trabajo de Grecia revelan que el salario bruto medio sigue siendo del 10% inferior al del 2010, cuando Grecia acordó su primer rescate, ¿recuerda? Ante esta situación, en días recientes, miles de trabajadores y trabajadoras se manifestaron en Atenas en el marco de la jornada de huelga general por un aumento de salarios que tuvo un fuerte impacto en puertos, barcos, aviones y también trenes. A continuación, le ampliamos algunos detalles. Recientemente, miles de trabajadores se congregaron en toda Grecia, protestando en los centros urbanos y en los edificios gubernamentales cercanos. En Atenas, se congregaron multitudes frente al Ministerio de Finanzas, respondiendo a los llamamientos a la huelga de los dos sindicatos más grandes del país, que cubren los sectores público y privado. La movilización tuvo como objetivo el retorno total de los derechos de negociación colectiva, que fueron eliminados como parte de los rescates internacionales durante la crisis financiera de Grecia.
Lo que queremos decirle al gobierno, y esto solo puede lograr si la gente se une, unida y en gran número, no mediante protestas dispersas, es que necesitamos un aumento salarial real, no solo las migajas que ofrecen actualmente. Hablamos de aumentos salariales justo para todos. Los verdaderos problemas son la vivienda, la sanidad pública y la educación, y la necesidad de convenios colectivos sólidos. La huelga ha provocado importantes interrupciones en el transporte en todo el país, ya que los controladores aéreos se unieron al paro, lo que obligó a la cancelación de todos los vuelos nacionales e internacionales. Los servicios de ferry también se suspendieron, ya que la Federación Panhelénica de Marinos se unió a la huelga. Los representantes sindicales enfatizaron que sus demandas van más allá de las consideraciones financieras, destacando las antiguas preocupaciones sobre la seguridad y personal. Es decepcionante, estoy muy molesta, ver a un gobierno que no invierte en transporte ni en hospitales. Y lo digo como médico. Pero eso sí, de alguna manera siempre consigue financiación para políticas perjudiciales. Es la gente la que está muy enfadada. Lo vimos el 28 de febrero y esa ira no ha desaparecido. Es preciso indicar que tras años de malestar y presión social, el actual gobierno conservador terminó aumentando el salario mínimo mensual en un 35% acumulado, llevándolo hasta los 880 euros. Sin embargo, muchos hogares aún tienen dificultades para llegar a fin de mes ante el aumento de los precios de los alimentos, la electricidad y la vivienda, según los sindicatos. Y el país se prepara además para una mayor turbulencia financiera mundial provocada por los aranceles estadounidenses. En el mismo orden de ideas, la demanda del Frente Militante de Todos los Trabajadores, el llamado PAME, busca establecer convenios colectivos frente al salario mínimo. Este PAME ha puesto el foco en la necesidad de restablecer los convenios colectivos sectoriales, que considera el verdadero pilar para garantizar salarios dignos y condiciones laborales justas. Y es que según el sindicato, estos acuerdos, diezmados tras la crisis financiera de 2009-2018 y las imposiciones de los programas de austeridad o los que fueron impuestos por la Troika, que comprende la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, son esenciales para contrarrestar la precariedad impuesta por las reformas laborales de los últimos años. Según la fuerza sindical, el salario mínimo actualmente es de 830 euros mensuales, una trampa que beneficia exclusivamente, dicen, a la patronal al mantener los ingresos de los trabajadores en niveles insuficientes frente a un costo de vida en constante aumento. Al mismo tiempo, desde el PANE denuncian que los salarios reales son un 14% más bajos que en 2011, mientras los beneficios empresariales no paran de crecer. Los sindicatos exigen incrementos salariales sustanciales, el retorno a una jornada laboral de 35 horas semanales repartidas en 5 días y la derogación de leyes que han flexibilizado el mercado laboral, como la reciente ampliación a una semana de 6 días, esto para ciertos sectores. ¿Qué le parece lo que ocurre en Grecia? Bueno, estaremos pendientes del seguimiento. Por lo pronto vamos a una segunda pausa. Al regreso, en 380, estaremos hablando de China, que apostará a más inversión y apertura del país para hacer frente a la guerra arancelaria. Ya regresamos. Estamos de vuelta, momento de hacer nuestro recorrido 360. Este jueves Beijing informó que ignorará los juegos numéricos arancelarios de Estados Unidos después de que la Casa Blanca anunciara nuevos gravámenes contra China de hasta un 245%. La Cancillería afirma que la imposición reiterada de aranceles anormalmente altos contra el país es un juego sin importancia económica práctica. Al contrario de lo ocurrido en Wall Street, todas las bolsas asiáticas amanecieron este jueves con repuntes y el recorrido del presidente Xi Jinping por el sudeste asiático está consolidando importantes alianzas comerciales y en otros ámbitos. Beijing afirma que contraatacará resueltamente dentro de la legalidad y reitera que no quiere iniciar una lucha, pero reafirma que tampoco tiene miedo de hacerlo.
El presidente Xi Jinping arribó este jueves al aeropuerto de Phnom Penh en la capital de Camboya en su tercera parada por esta gira que está realizando por el sudeste asiático. El mandatario chino se reunió con el primer ministro Hun Manet y el presidente del Senado Han Sen tras ser recibido por el rey Norodom Sihamoni. Su visita tiene o busca fortalecer las relaciones bilaterales, en especial en materia de comercio e inversión, esto en medio de la guerra arancelaria provocada por el gobierno estadounidense. Se espera que en los 2 días de visita firmen varios acuerdos de cooperación, además de abordar temas de interés regional. Y le cuento ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos alertó que el aumento de los aranceles dispuestos por el presidente Donald Trump podría generar una mayor inflación y un menor crecimiento económico en el país. El organismo advirtió sobre las proyecciones de un mayor índice de desempeño en el país debido al impacto de las recientes políticas comerciales en alusión a la guerra arancelaria iniciada por la administración de Donald Trump. A su vez, Jerome Powell, el jefe de la tesorería estadounidense, advirtió que la deuda federal estadounidense sigue una trayectoria insostenible, destacando que los mayores gastos federales actualmente son programas de seguro médico, seguridad social y pago de interés, todos ellos en aumento. Le cuento ahora que el presidente Donald Trump ha amenazado con revocar la exención fiscal de Harvard si la universidad continúa con lo que él considera es una agenda política ideológica y terrorista. Veamos nuestro portal de casa de telesurtv.net. Dice, esta advertencia se produce tras la congelación de $2.200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos con la institución. Además, el Departamento de Educación está en medio de una reestructuración significativa y esto con planes para su posible cierre, lo que ha llevado a despidos masivos de empleados. Trump ha indicado que Harvard debe implementar cambios específicos como revisar sus políticas en contra del antisemitismo y eliminar programas de inclusión para recuperar la financiación federal. Esta situación se desarrolla en un contexto de creciente preocupación económica entre los estadounidenses, donde la inflación y la asequibilidad de la atención sanitaria son temas candentes, aunque la mayoría califica la economía como regular o mala, el desempleo se mantiene como una preocupación menor. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como todos los días, iniciamos con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $64.37. En este caso, representa un alza de $1.90. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $67.65, con una subida de $1.80. Y finalmente, le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $68.06, un alza en este caso de 41 céntimos de dólar. Llegamos así al final del programa el día de hoy. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que para sugerencias y comentarios puede escribirnos a través de impactoeconómico@telesurtv.net o también en nuestras cuentas de X @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos, nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.